Mateo 24, vamos a leer de los versículos del 1 al 14. Mateo 24, 1 al 14, vamos a leer la palabra del Señor. Lo hacemos, hermanos, de la siguiente manera. Un versículo leo yo, el siguiente lo leen ustedes y nos vamos a unir en el versículo 14. ¿Ok? Mateo 24, versículos del 1 al 14. Dice la palabra del Señor: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y así sentados, les invito a que inclinen su rostro. Vamos a orar y pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él nos guíe en este momento. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Disponemos nuestro corazón y nuestros pensamientos para recibir tu palabra en esta hora. Dirígenos, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos leído el pasaje de Mateo 24, hermanos, y los discípulos tenían muchas preguntas cuando se le acercan a Jesús. Y cuando escucho las preguntas que tenían los discípulos, puedo ver también que los niños hacen muchas preguntas. Y nos hacen preguntas que son fáciles de responder, pero también hay preguntas muy profundas, de los cuales nos dejan a nosotros pensando y reflexionando sobre esa pregunta, ¿verdad? Una ocasión estábamos ya para dormirnos y mi niña dice, le pedí que orara: haz la oración, vamos a dormir y vamos a pedir al Señor que nos cuide en esta noche. Y entonces ella hizo su oración, pero me hizo una pregunta después de orar y dije, bueno, ¿qué le digo? Porque ella dijo, bueno, si vamos a dormir y vamos a descansar, ¿le podemos decir a Dios que también tenga dulces sueños? Y yo me quedé, ¿qué le digo, verdad? Ella tiene 5 años. Entonces hay preguntas, hermanos, que no es fácil de responder cuando se plantea la pregunta. Entonces los discípulos aquí podemos observar que ellos tienen muchas preguntas. De hecho, el Evangelio de Mateo como tal registra en casi todo el Evangelio los debates que Jesús tiene con sus discípulos,
Los debates que Jesús tiene con muchas personas, muchos grupos, fariseos, saduceos, herodianos, escribas, todos ellos están preguntándole a Jesús. Y una de estas preguntas, por ejemplo, el Evangelio de Mateo 22 lo registra así. Mateo 22, 34 al 36, escuche lo que le preguntaron a Jesús. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Eso es una pregunta difícil. Para mí, una pregunta difícil. Obviamente para Jesús no, ¿verdad? Jesús sabía qué responder. Pero después de varias preguntas, esto no queda así, ya que los mismos discípulos también le tenían preparado muchas preguntas a Jesús. Y una de ellas se registra en este pasaje de Mateo 24, versículo 3. Y la pregunta de los discípulos a Jesús es: dinos, queremos saber cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Los discípulos están ansiosos, quieren saber, quieren conocer cuándo Jesús volverá otra vez, cuándo será el fin del mundo. Y creo que para Jesús hubiera sido fácil decir: vengo en tal fecha, ¿no? Pero no respondió de esa manera, y hay una razón, hermanos. Hay una razón por la cual Jesús no responde, y una de ellas es que nosotros estemos vigilantes. Y ese es el tema del día de hoy, estar vigilantes. Cuando nosotros estamos pendientes, esperando algo, no nos movemos del lugar. Por ejemplo, si hacemos un pedido en línea, compramos, que es lo que ahora se acostumbra, y la paquetería nos manda un mensaje en el correo y nos dice: tu pedido se entregará en este día, ¿no? Pero no dice el horario, no dice a las 11 de la mañana o a las 12, simplemente dice: se va a entregar en este día. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Esperando el momento en que se va a entregar esa paquetería, eso que nosotros pedimos. Por lo tanto, el hecho de que se nos diga que ciertamente Él va a venir, pero no se nos diga cuándo, es algo que a nosotros nos debe mantener siempre vigilantes. Jesús responde la pregunta de la siguiente manera, porque los discípulos le dicen: bueno, ¿cuándo regresas? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Primero les dicen: bueno, no se dejen engañar. Eso es lo que les digo a ustedes, no se dejen engañar. Y revisando un poco el contexto, el templo que ellos estaban admirando, porque obviamente ellos ven el templo ahí en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ellos estaban asombrados con los edificios que estaban viendo. Entonces, el templo que Herodes había mandado a edificar era verdaderamente hermoso, hermanos. De hecho, el Talmud de Babilonia dice que el que no ha visto el templo de Herodes no ha visto nunca un edificio hermoso. O sea, el templo que construyó Herodes era hermoso. Los discípulos están asombrados. Sin embargo, parece que Jesús no lo está. Y Él responde a la pregunta. Él les dijo, versículo 2, ¿veis todo esto? O sea, los discípulos están asombrados y ¡wow! ¡Qué impresionante! Y Jesús dice, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es lo que el Señor dice. Entonces la pregunta de los discípulos es precisa. Mateo 24:3 les dice, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, queremos saber cuándo vas a regresar y cuándo este mundo se va a acabar. De hecho, el verbo dinos en el griego se traduce o significa, hablando acerca de queremos saber, queremos entender, dejar en claro. Los discípulos están confundidos,
sobre lo que Jesús ha dicho antes, por lo cual le piden una explicación. Dinos, déjanos en claro, queremos saber exactamente cuándo vas a regresar. En ese contexto, hermanos, la pregunta de los discípulos no es sobre el fin del mundo como tal. Lo que los discípulos tienen en mente es sobre cuándo Jesús va a instaurar su reino. Recuerden que los judíos pensaban en que Jesús iba a venir e iba a gobernar Israel como lo había hecho David, como lo había hecho Salomón. Entonces ellos tienen en mente que Jesús se va a sentar en el trono y va a gobernar. En ese sentido va la pregunta. De hecho, después de la resurrección le hacen esta pregunta. Hechos, capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuándo va a suceder todas estas cosas? ¿Cuándo tú estarás gobernando a Israel? Pero Jesús, antes de hablar de las señales, los cuales son un aviso de que el fin de este siglo llega, Jesús está más interesado en hablar de lo siguiente. Les dice: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Mateo 24:4 dice: mirad que nadie os engañe. Lo que nosotros esperamos como lectores, y si tú haces una pregunta, tienes una respuesta precisa y clara, pero Jesús no responde de esa manera, sino que les dice: mirad que nadie os engañe. Y esto es importante, hermanos. Recordemos que la meta del enemigo, nosotros tenemos un enemigo, y ese enemigo se llama Satanás. Y la meta de este enemigo es el engaño, es engañar. Dice el versículo 5 de este pasaje de Mateo 24:5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué va a pasar? Y a muchos engañarán. Entonces Jesús está diciéndole a sus discípulos: ojo aquí, miren, cuiden que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre, atribuyéndose esa autoridad y diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Luego dice, versículos 23 y 24 de Mateo 24, versículos 23 y 24, dice: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, dice: no lo crean, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, dice aquí, aún a los escogidos. Entonces, a partir de estos textos, hay una advertencia, amados hermanos, de parte de Cristo, de que muchos vendrán de su parte, se presentarán como enviados de Dios, usurpando su autoridad. Y no vamos lejos, hermanos. Muchos de ellos anunciarán campañas de milagros o noches de gloria, diciendo: el Señor me habló, o autoproclamándose profetas o apóstoles. Es una realidad que podemos ver. Entonces, lo más sutil de esto es que parte del engaño es que viene envuelto de señales y prodigios. Recuerden eso, y Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Jesús está diciendo: van a haber señales. De hecho, yo quiero que escuche lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y Jesús está hablando de estos personajes que harán milagros. O sea, Jesús lo está diciendo. Por lo tanto, lo que aquí se nos enseña
es que estos falsos predicadores pueden hacer milagros, y es que las personas normalmente, hermanos, asumen que todo lo que es sobrenatural es o viene de Dios. Se asume eso. Si es sobrenatural, es de Dios. No siempre, hermanos. Por eso Jesús dice, no se dejen engañar. Y las características de estos falsos maestros que Jesús está mencionando aquí, y es una forma de que nosotros debemos estar vigilantes, es que estos van a contradecir la palabra de Dios. No van a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Podrán hacer milagros tratando de poner la atención en ellos mismos y no en Cristo. Eso es otra razón. A estos hermanos les gusta tener el primer lugar en todo. Ojo aquí. A estas personas les gusta tener el primer lugar en todo. Dice tercera de Juan, capítulo 9. Tercera de Juan 9 y 10, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, dice, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas con nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y les expulsa de la iglesia. Y aquí se está hablando de un falso maestro. Por eso Pablo, escribiendo su carta a Timoteo, segunda de Timoteo 2, versículos 17 y 18, el apóstol dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, no se dejen engañar. Es lo primero que les dice. Los discípulos quieren saber cuándo Jesús va a regresar, cuándo se va a poner y se sentará a reinar Israel, y la respuesta de Jesús es, primero, no se dejen engañar. Segundo, no os alarméis. No os alarméis. Jesús dice que esto es solo como una antesala, hermanos. Todavía no es el fin. Y la frase dice, no os turbéis o no os alarméis en el griego. Significa asustarse. No se asusten. Jesús está diciendo a sus discípulos, no se asusten. Es necesario que suceda esto, pero aún no es el fin. Hermanos, reflexionando sobre las cosas que estamos viviendo ahora por el COVID, ¿cómo está la sociedad, hermanos? ¿Se ha usted puesto a reflexionar cómo la sociedad está a partir de esta situación de pandemia? Es obvio que los estragos que está dejando la pandemia son incalculables. No solo hablaríamos de pérdidas de vidas, sino materiales, económicas. Veo algo, las personas están asustadas. ¿Y qué dice aquí el Señor? No os asustéis, no os alarméis. Y empieza a mencionar una serie de cosas que son como una antesala, características, señales. Y Jesús dice, habrán guerras. Habrán guerras. Y entonces cuando nosotros preguntamos acerca de las guerras, hermano, bueno, las guerras siempre han estado entre nosotros, ¿verdad? No solo guerras militares, sino también guerras personales. Santiago lo dice así en Santiago 4:1. Hace la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones los cuales combaten en vuestros miembros? O sea, el asunto está en el corazón del ser humano. Entonces los discípulos dicen, después de esto, ¿es el fin? O sea, después que vamos a ver guerras y todo eso, dice, no, todavía no. Porque la primera señal es que vendrán falsos maestros, lo ha dicho Jesús, habrán falsos maestros, los cuales se nos dicen que no nos dejemos engañar. La segunda señal es que habrán catástrofes naturales, lo menciona ahí, Mateo 24:7.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y me llama la atención, hermanos, que lo que dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Es cierto. Esto es una frase profética, hermanos. Una frase profética desde el Antiguo Testamento, hablando acerca del fin del siglo. Y lo compara la Biblia como cuando una mujer va a dar a luz. Bueno, yo no sé eso porque no soy mujer, ¿verdad? Pero he escuchado de las mujeres que sufren los dolores de parto. Y ahora más si es vía operación, es aún más. Bueno, lo he escuchado de las mujeres que prefieren un parto natural que una operación por los dolores que vienen después de. Pero aquí la Biblia hace referencia a los dolores de parto que ya viene en camino un nuevo ser. Entonces, Romanos 8, 19, 23, dice el Señor así: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia o la promesa del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí está hablando entonces que esto es lo que está diciendo Jesús. Entonces la pregunta hasta aquí, hermanos, es: ¿qué vamos a hacer entonces? Jesús nos está diciendo: no se dejen engañar, vendrán muchos falsos maestros y van a tratar de corromper a la iglesia de Cristo. No se alarmen por las cosas que escuchamos, que si hay una nueva cepa, que si el virus está mutando. No se alarmen. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no deberíamos alarmarnos? No son mis palabras, son las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué no deberíamos alarmarnos? Porque quien tiene el control soberano, no solo del mundo, hermanos, no solo de la creación, sino de tu vida y de mi vida, es Dios. Por lo tanto, si Él tiene el control de mi vida, lo que menos debo hacer es alarmarme, asustarme. Pero es normal, es natural en el ser humano asustarse. Hay un tercer elemento que menciona el pasaje que estamos estudiando. Jesús dice: no se dejen engañar, no se alarmen, no se asusten por todas las cosas que ustedes van a ver y de la manera en cómo serán perseguidos. No se asusten, porque la muerte misma es un escalón para llegar a nuestro verdadero hogar. Cuando nosotros vemos, hermanos, que la muerte es como un escalón que subimos para entrar a nuestro nuevo y nuestro verdadero hogar, las cosas las veremos de forma diferente. Por eso, ante esta promesa que tú y yo tenemos de Cristo gobernando su creación y Cristo gobernando a su iglesia, el llamado del Señor para nosotros es predicar el Evangelio. Ante los falsos maestros, ante el miedo y el susto que muchas personas tienen ahora mismo, ante las persecuciones, ante cualquier desastre natural, ante la violencia que estamos viviendo precisamente, ante cualquier pandemia, hermanos, Jesús nos llama. Jesús llama a su iglesia, la iglesia de Emmanuel, nos llama a todos a predicar el Evangelio. Mateo 24:14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces, viene la respuesta de Jesús, entonces vendrá el fin. Entonces hay que predicar, ¿verdad? Y en este proceso de predicación,
Jesús advierte que habrá persecución, hermanos. No es fácil predicar el evangelio. Mateo 24, 9 y 10 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto es la situación, hermanos. Y hay una frase que Jesús repite aquí en varias ocasiones y es lo siguiente: es necesario que esto acontezca. ¿Por qué, hermanos? Dice Marcos 13:9. Marcos 13:9 dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Hermanos, si hubiera una ley, que en este caso, voy a poner un ejemplo hipotético, si se promulgara una ley aquí en Monterrey, donde nadie puede adorar al Dios verdadero, ¿qué haríamos, hermanos? ¿Obedeceríamos? Algo similar con lo que pasó con Daniel, ¿no? Hubo un edicto de parte del rey que nadie podía hacer oraciones en cierto tiempo. ¿Qué hizo Daniel? No obedeció, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron las consecuencias? Al foso de los leones, ¿verdad? ¿Qué tan sólidos estamos nosotros en nuestra fe, hermanos? Como para soportar una situación de pandemia, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué tan sólida está la iglesia, Emanuel? ¿Estamos siendo luz y sal de Monterrey? Hermanos, todo lo que va a pasar y está pasando, Cristo está en control de todo eso. A través de la persecución, el nombre de Cristo es predicado, testificado. Y la persecución siempre ha traído frutos, hermanos. La persecución ha traído frutos. Hace poco se publicó una estadística donde se puntualizaba que un total de 245 millones son perseguidos en el mundo por causa de su fe. 245 millones de personas. Yo pregunto, ¿qué grupo en el mundo es perseguido como este? ¿Sí? ¿Dónde están las voces que defienden los derechos humanos? Por eso, hermanos, el Estado no tiene la última palabra. Promulgará leyes que tal vez van a ir en contra de nuestra fe. Y ya lo vemos cerca, hermanos. Hubo un intento en Estados Unidos de pedir a todos los pastores que antes de la predicación del domingo enviasen el sermón escrito al Estado para que el Estado pudiese revisar si eso no tenía algún asunto que pudiese afectar a los derechos humanos y sobre todo a la comunidad gay. Ya lo estamos escuchando. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta. La palabra de Dios debe estar por encima de todo, hermanos. Y eso es un principio que tenemos, por encima de todo, ya que es la única regla de fe y práctica. La maldad sigue aumentando y nosotros no debemos callar. Debemos levantar la voz, hermanos. La maldad sigue subiendo. Pero cuando la maldad aumenta, vemos que hay consecuencias, hermanos. Adán sufrió las consecuencias. Génesis 3:17 dice: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Consecuencias de la desobediencia. El diluvio
El diluvio es consecuencia de la maldad del hombre. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El diluvio, consecuencia de la desobediencia, de la maldad. Sodoma y Gomorra, otro ejemplo de maldad, hermanos. Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Algo muy importante debemos saber. Dios no soporta la maldad, hermanos. No la soporta. Por eso Romanos 1:18 dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad, hermanos, contra toda injusticia, dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios castiga la maldad. Y cuando la maldad aumenta, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa cuando la maldad va en aumento? El amor se enfría. Y es lo que dice la palabra. De ahí la insistencia de Jesús de que estemos orando, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, hermanos, dice, la carne es débil. Pues hoy es domingo, ¿verdad? ¿Y qué desea nuestra carne el día de hoy? Fue una semana pesada, hay que descansar el día de hoy, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Por eso Mateo 24:12 dice, el pasaje que estamos estudiando, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es que nadie podrá amar si piensa solo en sí mismo. Y cuando la maldad aumenta, muchos dejarán de sentir amor hacia los demás. Y esta carencia de sentimientos será una realidad más evidente en los últimos tiempos. Falta de amor, individualismo, pensar en mí y solamente en mí. Ahora, ¿cómo sabemos si mi amor se ha enfriado? Yo quiero que hagamos un análisis el día de hoy. ¿Cómo sé si me estoy enfriando? El enfriamiento comenzará con un engaño aquí en la mente. La experiencia, de hecho, en Corintios lo ilustra así. 2 Corintios 11:3. Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, dice, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces, este enfriamiento, yo quiero mencionar 4 áreas por las cuales nosotros podemos detectar que nos estamos enfriando, y espero que no sea el caso. Pero hay 4 áreas. Si no lo es para que estemos vigilantes, es el tema del día de hoy, para que estemos vigilantes. Pero si de alguna manera estamos por ahí, es para salir de ahí. Entonces el enfriamiento se nota en 4 áreas, a saber, número 1, decaimiento en la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? Dice la Escritura en Tesalonicenses 5:17 y 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Decaimiento en la oración. ¿Cómo está tu vida de oración, tu relación con Dios? ¿Estás orando? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Segundo, desatención y desamor al necesitado. O sea, sé que las personas necesitan, pero bueno, alguien más lo hará. Eso es otra característica de un enfriamiento. Tercero, descuido en la comunión con los hermanos en la fe. Hay un descuido, hermanos. Ojo aquí. Hechos 2:44, escuche lo que dice. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos
y tenían todas las cosas en común. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dice la Escritura en Hebreos. Más bien, exhortémonos, y con mayor razón cuando veis que el día se acerca. Entonces el tercer elemento es esto que estamos viendo: descuido en la comunión con los hermanos de la fe. Yo los estoy conociendo apenas, y el Señor, si el Señor lo permite, a partir de enero estaremos ya de forma oficial aquí en la iglesia. Pero yo creo que lo de los que estamos aquí no somos todos, ¿verdad? No somos todos. Hay razones justificadas, tal vez, para que algunos no estén. Pero los que tenemos la posibilidad de poder reunirnos y congregarnos, es para que reflexionemos sobre esta situación. El tercer elemento que hemos visto es el descuido en la comunión. Nosotros somos personas de comunidad, de estar juntos, de estar reunidos, hermanos. Por lo tanto, el cuarto elemento es adoración fría y rutinaria. Cantamos los himnos, pero no con gozo, no con alegría. Y se vuelve una rutina, hermanos. Y el Señor nos habla hoy para que hagamos una reflexión de nuestra condición, de nuestra vida, cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo, hermanos. ¿Cómo la estás viviendo? Porque déjame decirte algo. Tú eres un cristiano, tú eres un seguidor de Cristo, aquí y en tu casa y en donde quiera que tú estés. Eres un seguidor de Cristo. Y somos llamados a hacerlo todo el tiempo. Por eso yo quiero concluir. Ante esta realidad llega obviamente las buenas noticias del Evangelio. Romanos 5:20 nos dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque así como Dios tuvo misericordia de Lot, hermanos, como Dios tuvo misericordia de Noé y de muchos personajes que merecían la muerte por sus pecados, alcanzaron misericordia. Así nosotros, en medio de tanta maldad, hemos sido alcanzados por la misericordia y el oportuno socorro de nuestro Señor Jesucristo. Aunque los datos son fríos, los datos que hemos visto pueden ser, y nos podemos asustar, hermanos, son esperanzadores, ya que la noticia del Evangelio es que tú y yo hemos sido aceptados por Dios a través de Cristo. Mientras tanto, el mensaje del Señor para nosotros es a prepararnos para recibir a nuestro Señor. Estemos preparados. La Escritura nos insta a no dejarnos engañar, a no alarmarnos, a predicar el Evangelio y a estar preparados. Te pregunto, si Cristo viniese hoy, ¿estás preparado para irte con Él? ¿Ya estás listo? ¿O hay algunos pendientes por ahí? El Señor siempre nos llama con su palabra a estar a cuentas con Él, estar a cuentas con Él. Eso es el llamado del Señor para ti hoy. Por eso, hermanos, la Escritura en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y luego Mateo 9, 37 y 38 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, es la tarea de la iglesia Emmanuel. Rogad pues al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces debemos ir a todos, hermanos, debemos ir a donde el Señor nos está llevando y roguemos que de esta iglesia Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o quedarse, o venir a morar, que es lo que significa, Dios levante hombres y mujeres que prediquen el evangelio mientras esperamos a Cristo. ¿Sí? Que levante de aquí hombres y mujeres que digan, seguiremos predicando y dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esa sea la decisión que tomemos el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ante todas las cosas que vemos, Señor, que suceden a nuestro alrededor, hoy nos llamas a seguir predicando tu palabra, a seguir predicando tu evangelio, pero sobre todo, Señor, a estar preparados, esperando tu venida, Señor. Mientras esperamos tu venida, permítenos seguir trabajando por Cristo y por su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos.